Victoria del Real Madrid frente al Blasnia, 2-0. Arrancamos bien. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid en su estreno en la Women's Champions League esta temporada, tras ganar al Blasnia 0-2 con goles de Esther González y de Olga Carmona de penalti, en un partido que yo no sé cómo al final hemos marcado solo 2 goles. Hemos tenido muchísimas situaciones generadas desde fuera del área, en el área, juego directo, vertical, profundidad por bandas, en un campo en malas condiciones, pero donde básicamente hemos sido tremendamente superiores. Misa no ha tenido que hacer intervención alguna, hemos jugado prácticamente el 85%, 90% de las veces en campo rival, sometiendo al conjunto de Albania, y la verdad es que en ese sentido facilidades, pero no entraba la pelotita y por eso un poco llegaba el nerviosismo. En la primera parte no hemos podido abrir el marcador. Creo que este partido es el típico que marcas el primer gol rápido y le cae en un trenecito de goles al rival, porque tiene muchísimas limitaciones este equipo, que yo creo que no va a conseguir ningún punto. Es decir, creo que se va a quedar a 0. Creo que no le veo con posibilidades reales de obtener puntos frente a los rivales. Hoy hemos ganado 0, pero en la realidad la diferencia futbolística ha sido de 7-6-0 claramente a favor del Real Madrid. En cuanto a lo que hemos visto en el terreno de juego, recordar que Caroline Weir ha sido reservada por una sobrecarga, no ha querido forzar la Toril, bien hecho, no era un partido donde necesitáramos para ganar a Caroline Weir a priori, y hay cosas que me han gustado del equipo. A título individual, aparte del dominio, de la capacidad de intentar tener esa paciencia de lado a lado, me ha gustado mucho hoy Sofía Svava desde el perfil izquierdo. Creo que ha sido de las mejores, la danesa, de las mejores del equipo, metiendo muy buenos centros. Cuando ellas aglutinaban gente y ella profundizaba por perfil izquierdo, cuadrante izquierdo, ha metido muy buenos pases por arriba para buscar la cabeza de Esther. Me ha gustado mucho el partido de Atenea en cuanto a la frescura diferencial del 1 para 1, siempre lo intenta, desde la derecha a la izquierda, hoy le tocaba como extremo derecho. Creo que se ve que es una jugadora distinta, no vamos a descubrir nada. Y en el centro del campo, Claudia Zornoza ha sido la comandante del partido. Sandy Toletti volvía, creo que le ha costado un poquito el partido. De hecho, en la segunda parte entró al principio ya Maite Oroz, porque creo que Toletti estaba para 45 minutos, para ir cogiendo sensaciones, con el objetivo, yo creo, de estar bien de cara al partido frente al PSG. Y lo dicho, ha habido cositas a destacar. La defensa sin problemas, con tranquilidad este partido, tanto para Rocío Gálvez como para Kathleen Sousa, que han tenido situaciones en las áreas, en los corners para marcar gol. Si es que veis el sumatorio total de ocasiones y flipamos. O sea, flipamos realmente con la cantidad de situaciones que hemos vivido. Y Esther ha estado en lo bueno y en lo malo. Creo que a veces ha decidido mal, ha fallado ocasiones claras, pero el gol que ha metido ha sido de muy buena factura, ¿no? De mucha categoría, de precisión, de talento en área. O sea que dentro de que ha tenido indecisiones y fallos o errores claros, creo que el gol ha sido de mucha calidad. Y además Esther, pues que está marcando muchos goles en este inicio, va sumando goles, ella vive del gol. Y todo eso a nivel de estado anímico es muy importante para la que esta temporada es obviamente nuestra delantera centro titular. Luego entraría Naikari, que tuvo minutos, falló también varias situaciones. La verdad es que el acierto hoy del Real Madrid de cara a portería dejó que desear. También minutos para Naomi Feller, al igual que, como hemos dicho, para Maite Oroz y Teresa Valleira. O sea que hemos ido dando bastante resuello a todo el equipo de cara a que llegue bien el fin de semana frente al Levante, que va a ser un partido a priori bastante más complicado que este, pero hoy era muy importante ganar. Porque es que hoy, si no conseguías los 3 puntos y por lo que sea tienes el día tonto y quedas 0-0, ya olvídate de pasar a la siguiente fase. Olvídate, porque es que para que el Real Madrid pase a la siguiente fase, tiene que ganar a este equipo los 2 partidos que tiene y obtener ahí esos 6 puntos de colchón. Es súper importante y ya luego competir a cara de perro frente al resto de equipos top que tenemos en el grupo, como son el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Creo que poquito más. Nos dejamos del partido, que no tiene mucha más historia. Dominio aplastante, absoluto. Hemos sumado unas 7-9 ocasiones claras de gol. Este partido tenía que haber terminado en goleada. Importante en este partido, a priori plácido, no tener lesiones, no tener problemas. Caroline Weir la hemos guardado en barbecho de cara al partido del finde, o veremos si de cara al partido del Paris Saint-Germain. Toril sabe que es la gran estrella junto a Atenea. No hay que forzar la máquina con la escocesa, que viene además de un tute de partidos, incluyendo la selección escocesa, tras la fase pre-mundial, donde intentaron llegar
al Mundial, finalmente no es así, pero donde ha jugado esos partidos también de tensión máxima para ella, o sea que importante manejar estos recursos de cara a estos partidos. En fin, chicos, creo que no me dejo nada más así bollante. Partido interesante, de buen nivel, también teniendo en cuenta el contexto del rival frágil que teníamos, que se te puede incomodar por el césped, porque había un sistema ultradefensivo metido ahí, pero poquita cosa más que decir. Me gustaría vuestra opinión, como siempre, en el cajón de comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? Donde hemos visto cositas interesantes individualmente, donde hemos visto pues jugadoras destacadas, como es Baba, como Claudia Zornoza, como Atenea del Castillo, cositas de Esther también. Bueno, me gustaría que me dejéis vuestro comentario en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.